Pues le damos las gracias nuevamente por estar con nosotros. Cada miércoles estamos estudiando el libro de Daniel de manera expositiva. Expositivo significa versículo por versículo. Y hemos terminado de estudiar el capítulo 2. Si usted recuerda, en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que le perturbó su espíritu y dice que le quitó también el sueño. En su sueño, ¿qué fue lo que vio? Vio una estatua de diferentes materiales que serían los imperios que le sucederían al babilónico. Había comenzado el tiempo de los gentiles y Dios, por medio de este rey gentil y por medio de este sueño, le estaba mostrando a Nabucodonosor lo que sucedería en lo porvenir. Ahora, ¿qué sucedió después de esto? Posiblemente había pasado algún tiempo, quizás años, pero me llama la atención que con lo único que se quedó el rey Nabucodonosor es que él era esa cabeza de oro. Recuerden que la estatua, su cabeza era de oro y luego tenía diferentes materiales en todo su cuerpo. Entonces, la cabeza de oro representaba a él, al imperio babilónico. Y les decía que con lo único que se quedó el rey Nabucodonosor es que él era la cabeza de oro. Ahora, ¿qué pasó con la confesión que hizo acerca del Dios de Daniel, del Dios verdadero? Vean el capítulo 2, versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Qué pasó con esa confesión? ¿Qué pasó? Así hay personas, ¿no? Hay personas que dicen creer en Dios, sin embargo, su conducta y su manera de hablar no refleja lo que dice. El Señor Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. El buen árbol no puede dar fruto malo, ni el mal árbol puede dar un fruto bueno. Y esto es de mucha enseñanza para nosotros, porque ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos cuando escuchamos la palabra de Dios? Primeramente debemos de reconocer esto. El Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego debemos de recibir lo que escuchamos siempre y cuando sea la palabra de Dios y que cada comentario sea justificado con la palabra de Dios. Debemos de recibirlo como lo que es palabra de Dios. Y luego debemos de atesorar en el corazón la palabra, y no solamente atesorarla y escucharla, sino ponerla por obra. Y una simple razón: porque somos olvidadizos por naturaleza. Y esto lo sabía muy bien el apóstol Pedro. ¿Quieren ver lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1? Miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Dice así el apóstol Pedro, siendo inspirado por Dios: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué cosas? ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Está hablando de que debemos de edificar nuestra vida en la palabra de Dios. Debemos de edificar. Dice que debemos de poner toda diligencia y añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento. ¿Y a qué conocimiento se estará refiriendo? Al conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque dice que si estas cosas están en nosotros y abundan, dice que no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? Dice el versículo 8, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego hay una advertencia en el 9, dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, no ha entendido, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por esto, el apóstol Pedro dice en el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación.
sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, esto lo sabía muy bien el apóstol Pedro. Pero veamos la porción que vamos a meditar. Les decía que terminamos el capítulo 2, vamos a ver el capítulo 3 de Daniel y vamos a irnos por versículo. Este ya lo prediqué el domingo, pero quiero que veamos algunas cosas nuevas. Dice el versículo 1 del capítulo 3, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Les decía, ¿con qué se quedó el rey? El rey se quedó en el capítulo 2 con que él era la cabeza de esta estatua. Yo no sé, pasaron a lo mejor años o no sé qué tiempo pasó, les decía, pero ahora vemos haciendo una estatua de oro que hacía honor ¿a qué? Pues honor a su ego, honor a su grandeza, honor a su imperio. Y la pregunta es, ¿no había escuchado bien la palabra de Dios? ¿Quién le había dado el reino? ¿Quién le había dado la fuerza, el poder y el dominio sobre todo? Pues había sido Dios. Eso lo vimos ahí en el versículo 37. Vean lo que dice Daniel 37, 2:37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque tenía el dominio sobre todos los reinados, porque el Dios del cielo te ha dado reino. ¿Quién se lo ha dado? Poder, fuerza y majestad. Pero el rey tenía que aprender y reconocer esta verdad de manera difícil. Y esto me llama la atención porque a veces no aprendemos, ¿no? Por las buenas. A veces por las buenas no aprendemos. Hasta que a nuestros hijos le damos una nalgadita, entonces es cuando realmente ellos entienden. Y a veces sucede así con nosotros como creyentes. Nos dicen una y escuchamos una y otra vez y no entendemos hasta que Dios tiene que usar algo para hacernos entender. ¿Cuál era la razón de construir la estatua? ¿Cuál era la razón? Vean el versículo 4 y 5 ahí del capítulo 3. Bueno, el rey envía a que se reúnan todos los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia. ¿Para qué? Para hacer la dedicación de esta estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Estaban todos reunidos, y dice el versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Él quería, con este hecho, él quería toda la adoración. Y él quería todo el reconocimiento que solamente le correspondía ¿a quién? A Dios. ¿Quién le había dado todo? Y eso es interesante también, ¿no? Porque a veces decimos mi. Y entonces esto es un altar ¿a quién? A mi ego, a mí mismo. Pero no, debemos de reconocer que lo que tenemos, es más, comencemos por la vida. No tenemos control de la vida. ¿Quién es el que da la vida? ¿Quién es el que hace que este corazón esté latiendo todavía? Dios. Él es el que nos da todas las cosas. Incluso Él es el que hace llover y da toda bendición sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque es su esencia. Él es amor. Ahora, Nabucodonosor quería toda la adoración, todo el reconocimiento que solo le corresponde a Dios, quien le había dado todo. Nabucodonosor había
había dicho algunas declaraciones acerca del rey de Judá, pero esto no llegó a cambiar la inclinación de su malvado corazón. Esto no llegó a cambiar la inclinación de su malvado corazón. Y es lo que decía ahorita. Mucha gente dice creer en Dios, pero ¿qué dice la Escritura? Que también los demonios creen y tiemblan, porque saben quién es el Hijo de Dios. Saben quién es Dios. Pero el hombre dice, sí, ya creo en Dios. Y sin embargo, pues no refleja su conducta ni sus palabras en quien dicen creer. Al hacer esa estatua quería competir con Dios y yo decía, bueno, pero qué necedad, qué necedad. Y quiero decirte que esta es una inclinación de los hombres como seres caídos. Si tú lees el Salmo 2 es interesante lo que dice. Mira, vamos a ver Salmos 2. ¿Quieres ver Salmos capítulo 2? Salmos 2. Fíjate lo que dice este salmo. Salmos 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. A ver, la pregunta es, ¿esas cuerdas y esas ligaduras de Dios hacia nosotros son ligaduras y cuerdas de qué? De amor. Son cuerdas de amor que nos quieren atraer a Él, que nos quieren hacer entender el verdadero propósito de vida. Pero sin embargo, ¿qué dice el hombre? Echemos de nosotros sus ligaduras, lo que nos liga a Él, sus cuerdas que son cuerdas de amor que nos atraen a Él para darnos un verdadero propósito de vivir, para darnos llenura, para darnos plenitud, porque de Él tomamos y de su gracia tomamos todos. Pero mira también lo que dice Isaías capítulo 14. Esta historia es muy vieja, muy vieja. ¿Qué hizo allá Nimrod después del diluvio? ¿Qué hizo Nimrod? ¿Se acuerdan? ¿Construyó qué? Fue el primer gran poderoso sobre la tierra. Dice que construyó una torre. ¿Y tú crees que esa torre era para estar más cerca de Dios? Babel fue construido para estar más cerca. Es que yo amo a Dios, entonces, para estar más cerca de Él. No, eso no es lo que dice la Escritura. Dice, vengan, construyamos ladrillos y asfalto y hagámonos de un hombre. Es decir, vamos a construir esta torre lo más alta para que, si Dios quiere mandar otro diluvio, no pueda con nosotros. Esa era la intención verdadera. ¿Quién la había enseñado? Mira Isaías capítulo 14, versículo 12, lo que dice. Fíjate lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. ¿Qué decía? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Este es el lugar de los muertos en hebreo. A los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Ah, caray. ¿Sí escuchaste lo que dice? Ese versículo está en línea directa con 1 Juan 5, 18 y 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? ¿Y qué es lo que hace? Dice que trastorna todos los reinos. Él tiene a los reyes y gobernantes en su mano para hacer y seguir
conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, vean que ese deseo que tenía Nabucodonosor es el viejo deseo que alguien más le dijo. Nabucodonosor tuvo que aprender que solo Dios merece la adoración y lo tuvo que aprender de la manera difícil. Y esto lo veremos en los siguientes capítulos. Pero algo importante nos dicen los versículos del 4 al 6 que leímos. ¿Qué era lo que usó Nabucodonosor para darle realce a la adoración de este nuevo ídolo que él mismo había inventado? ¿Qué fue lo que usó? ¿Qué leíamos? Música, ¿verdad? Y esto lo veíamos ese domingo que prediqué. Dice que usó la música. La música iba a tener un papel muy importante en este evento. A Nabucodonosor no le interesaba que las personas pensaran demasiado en lo que estaba pasando. Simplemente les animaba a que se dejaran llevar. Y desde luego, aquel acompañamiento musical del más alto nivel terminaría por impresionarles y cumpliría su propósito. En ese contexto, el papel primordial de la música tenía por objetivo producir sentimientos religiosos. Todo debía funcionar al nivel de las emociones. Y eso es interesante, hermanos, porque ¿por qué usar la música? ¿Por qué usar la música para este acontecimiento? Porque la música ejerce un increíble poder sobre la gente que la escucha. Y por ello, la recomendación es que tengamos cuidado con lo que escuchamos. ¿A poco no te repiten y repiten y repiten una canción en la radio? Y tú la vas escuchando y al rato estás, ¿qué? Cantando la canción, ¿verdad? Estás ahí y te acuestas y está en tu mente y no se me puede sacar esta canción. ¿Por qué? Porque ese es el poder que hace también la repetición, pero ese ritmo pegajoso, ¿no? Ese ritmo pegajoso en nosotros. La música ejerce un terrible o un increíble poder sobre la gente que la escucha y debemos de tener cuidado. Debemos de meditar. O sea, ¿a quién estamos cantando? ¿Qué estamos cantando? ¿Para qué estamos cantando? Y Nabucodonosor sabía muy bien esto y no le molestó, aparte del rey, no le molestó en dar ningún argumento razonable acerca de las razones por las cuales se debía de adorar un nuevo ídolo. Ahora, ¿qué sucedió después de esto? Bueno, vean el versículo 8, porque desde el 5 y el 6 vemos que todos los instrumentos de música y el versículo 6 dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente, Daniel 3:6, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero, ¿qué sucedió? Versículo 8 dice, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Qué sucedió? Pues que había algunos varones caldeos que acusaron maliciosamente a los judíos. El pueblo de Dios. Lo podemos ver hoy, ¿no? En la situación que se está viviendo hoy, cómo hay una actitud antisemitista, pues en el mundo hay muchos grupos y no entienden que es el pueblo de Dios. No entienden que es el pueblo de Dios y que ese lugar no se lo regalaron, no se lo vendieron, es derecho que tienen por siglos porque ¿quién le dio ese espacio de tierra? Dios, es su herencia, es su herencia. Entonces,
el pueblo de Dios. Pero aquí vemos que algunos varones caldeos acusaron maliciosamente a los judíos. Parece que los únicos que no se postraron ante la imagen de Nabucodonosor, y aquí esa referencia a estos tres jóvenes que ya no vemos acá al final en los versículos del capítulo 2, en los últimos versículos, parece que los únicos que no adoraron y no se postraron fueron estos tres jóvenes judíos que habían sido puestos sobre todos los negocios ¿de qué? De Babilonia. ¿Recuerdan que esa fue una petición que le hizo Daniel acerca de Sadrach, Mesach y Abed-nego? Y dice que Nabucodonosor escuchó la petición de Daniel y los puso como administradores sobre la provincia de Babilonia. Bueno, parece que estos tres jóvenes fueron los únicos que no se arrodillaron, que no se postraron, pero de manera clara creo que fueron los que no pasaron posiblemente desapercibidos, porque permanecieron de pie y también pues no pasaron desapercibidos, porque como les comentaba, algunos que también estaban adorando la estatua tenían un ojo abierto para ver, a ver, quién está adorando. ¿Sí? Así somos, ¿no? Así somos. Así somos. La palabra maliciosamente que vemos ahí en el versículo 8, vean lo que dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Esa palabra es interesante porque da el sentido de que lo que querían era romperlos en pedazos. Es como comer la carne de alguien, calumniar. Y esto demostraba el odio con el que se presentaron las acusaciones por una simple razón. Las verdaderas intenciones que tenían estos hombres eran motivados por celos, y esto era un fruto de la carne. No podían aceptar que estos tres varones que eran judíos y que vivían en el exilio, que habían sido tomados cautivos, no podían pensar, entender que ellos estuvieran en una posición de autoridad. ¿Por qué? ¿Y por qué? Si yo sí soy, yo soy caldeo, ¿por qué ellos? ¿Y por qué yo debo estar ahí? Vean lo que dice versículos 13 al 15. Vean lo que dice. Entonces Nabucodonosor, Daniel 3, del 13 al 15. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad? No lo creo, a ver, espérame, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nabucodonosor no actuó precipitadamente. Le da una segunda oportunidad a estos jóvenes, quizás por el respeto que tenía por Daniel o por la fidelidad también y el buen trabajo que habían hecho estos jóvenes como administradores de los negocios de la provincia de Babilonia. Pero el hecho es que se llenó de ira y de enojo, porque estos varones caldeos usaron sus mismas palabras para provocar esa misma ira y ese enojo del que nos hablan estos versículos. Muy inteligentes. Usaron las mismas palabras, entonces estaba dándole ahora sí en su ego. En su ego. Por lo que de manera personal
les da la oportunidad de que corrijan su actitud. Pero podemos darnos cuenta de algo, y es el que todo tiene un contexto espiritual. ¿Para qué se edificó la estatua? Nabucodonosor quería ¿qué? La adoración que solo le correspondía a Dios. Pero algo interesante lo dice el versículo 15. Las palabras de Nabucodonosor dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Ya se había olvidado del reconocimiento que había hecho? De aquel Dios que pudo decirle el sueño y la interpretación. Ya se había olvidado de sus propias palabras. No hay Dios como el Dios de Daniel. Pues ese mismo Dios era el que temían Sadrach, Mesach y Abednego. Se le había olvidado. ¿Ven cómo somos olvidadizos? Y fue lo que vimos, ¿no?, en el pasaje este de 2 de Pedro 1, del 12 en adelante. Se le había olvidado. Esto ya se había también convertido en algo personal entre Nabucodonosor y el Dios del cielo. Porque Nabucodonosor se consideraba superior a todos los dioses. Creía que tenía toda la autoridad, tanto en la esfera política como en la esfera religiosa, y por esa razón no dudó en desafiar a cualquier divinidad. La pregunta es, ¿cuál fue la respuesta de estos jóvenes? ¿Cómo actuaron estos jóvenes? Vean el versículo 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué fe, ¿no? Y si no, sepas, pues, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos dicen, ¿saben qué, Nabucodonosor? No es necesario que te respondamos. Es decir, el testimonio que tenían estos jóvenes era un testimonio genuino, y el mismo rey sabía cuál sería la respuesta que le daría a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque le dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y esto también me llevaba a preguntarme si cuando nos invitan a hacer lo malo, nuestro testimonio es tan fuerte y genuino que las personas no pierden el tiempo en tentarnos, porque saben la respuesta que daremos y saben cómo actuaremos. ¿Es fuerte nuestro testimonio? Estos jóvenes tenían un auténtico temor del Dios del cielo, y para ellos era más grave ofender a Dios que ofender al rey. Ahora, tampoco debemos de ver esta respuesta como una actitud arrogante de estos jovencitos. Hermanos, defender nuestra fe, que es la verdad, eso no es arrogancia, eso es la verdad, es convicción, es certeza. ¿Y qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, y la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Es decir, aunque no lo vea, yo tengo la certeza y estoy convencido. ¿Quién me da esa convicción? Es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y por medio de qué actúa el Espíritu Santo? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Ahora, ellos estaban honrando a Dios y ellos estaban convencidos que aún en contra de su propia vida, Dios honra a los que le honran. Y esto lo habían aprendido en la palabra. Ellos sabían que estaban y servían al Dios verdadero, y que si era su voluntad, les libraría de morir en el horno de fuego. Y aunque no fuera así, aunque su voluntad fuera el que murieran, se estaban sometiendo a la voluntad de Dios. Ellos no servirían a sus dioses, ni tampoco adorarían a la estatua de Nabucodonosor. Hermanos, qué fidelidad, qué convicción, qué determinación de estos jóvenes. Esa respuesta hizo que Nabucodonosor se llenara de ira,
de tal manera que su rostro se demudara. Yo no puedo imaginarme cómo hizo su rostro, pero se veía el enojo en su rostro. ¿Y qué fue lo que hizo? Mandó a calentar 7 veces más el horno, de manera que ataron a estos jóvenes. Al acercarse a aquellos que los tomaron, lanzándolos al horno de fuego, dice que fueron muertos. Pero en el caso de estos jóvenes, dice la Biblia que ni sus cabellos, sus ropas se quemaron, ni siquiera tenían olor a humo. Y todos pudieron corroborar que un cuarto varón, que es descrito semejante a hijo de los dioses, caminaba con ellos entre el fuego. Vean lo que dice, versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, es decir, al horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Qué nos enseña esto? Pues, hermanos, Dios honra a los que le honran, y los que desprecian a Dios serán tenidos en poco. Aunque Dios no conteste de acuerdo a como pensemos que deba de ser las cosas, debemos de rendir nuestra voluntad a Dios. Debemos de mantenernos firmes en nuestra fe y testimonio, para que los hombres, al ver nuestro testimonio, al ver nuestras buenas obras, como dice el Señor Jesús ahí en el Evangelio de Juan, adoren al Dios verdadero. Lo contrario será que digan: pues es el mismo Dios. ¿Será el mismo Dios? No es el mismo Dios. ¿Qué más podemos aprender de esta porción? Pues lo que hemos dicho repetidas veces: nuestra fe va a ser probada para que se revele si es genuina y verdadera. Van a tratar de hacernos vituperar el nombre de Jesucristo. Así que no debemos de sorprendernos del fuego de la prueba en el que vamos a estar inmersos. Debemos de saber discernir espiritualmente cada circunstancia, porque casi todo tiene un contexto espiritual. Casi todo tiene un contexto espiritual. Vean el versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego. Yo quisiera haber escuchado el tono de voz de Nabucodonosor: siervos del Dios Altísimo. Ahora sí, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y dice que se juntaron todos y vieron que sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. La pregunta es: ¿ustedes creen que aquí fue el momento de conversión de Nabucodonosor? ¿Ustedes creen que en este momento se arrepintió? ¿O es una declaración muy similar a la que hizo cuando Daniel le reveló el sueño? Vean que decir yo creo en Dios no es suficiente. No es suficiente. Hay algo más que se debe de hacer. Y eso lo veremos en el siguiente estudio. Eso vamos a verlo en el siguiente estudio. Aún y cuando Nabucodonosor dijo: decreto que todo pueblo, nación o lengua
que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Pero me llama la atención esto. No hay Dios, minúscula, que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. La cosa es, ¿ustedes creen que aprendió Nabucodonosor? ¿Cuántas oportunidades llevaba? 2 oportunidades. Vamos a ver si la tercera es la vencida en el siguiente estudio. Gracias por seguir nuestra transmisión y nos vemos el siguiente miércoles para seguir estudiando el libro de Daniel, o si no el domingo a las 12 más o menos del día. Dios les bendiga.